100 años, una montaña y nadie a su alrededor. Y ahora va a ser ella misma quien te cuente su historia. Tengo 100 años y vivo sola, a más de 100 kilómetros del pueblo más cercano. Muchos pensarán que esta vida da miedo, pero a mí me costó muchísimo encontrar una paz como esta. Esta mañana me levanté a las 5, igual que todos los días. Lo primero que oí fue el silencio, después los pájaros, después el viento entre los árboles y después mi propia respiración, que a esta edad suena distinta, más lenta, más corta. Tengo 100 años y vivo sola en lo alto de una montaña, a más de 100 kilómetros del pueblo más cercano. No hay vecinos, no hay tiendas, no hay médico, no hay nadie más que yo. Y estoy bien, estoy contenta, estoy donde quiero estar. Ya sé lo que piensa la gente cuando oye eso. Piensan que he perdido la cabeza, que una mujer de 100 años tendría que estar en una casa con familia, con alguien que la cuide, con un timbre por si se cae. Piensan que debería tener miedo, que debería dar pena. Pero esta mañana puse agua a calentar, salí al porche envuelta en mi manta, miré el valle lleno de niebla y me quedé ahí quieta, con la taza entre las manos. Y estaba a gusto, así, sin más, porque estaba viva y estaba en mi sitio. ¿Cuánta gente puede decir eso a mi edad? No mucha. Y a mí me costó la vida entera poder decirlo. Sé lo que te estás preguntando. ¿Cómo acabé aquí? ¿Qué me pasó para terminar en lo alto de un monte, sola, a los 100 años? Si me fui o me dejaron, si fue cosa mía o cosa de la vida. Te lo voy a contar todo, pero aviso, no es una historia triste. Tiene partes que duelen, eso sí. Tiene noches que casi no paso. Tiene cosas que hice y que la gente nunca entendió. Y tiene un momento en el que entendí algo que me cambió por dentro. Algo que tardé muchos años en ver. Si te quedas hasta el final, vas a saber qué fue. Y a lo mejor te sirve. Porque lo que yo aprendí aquí arriba no tiene que ver con montañas, tiene que ver con la vida, con lo que de verdad nos hace falta y con lo que nos han dicho que nos tiene que hacer falta. Pero para llegar a eso, primero tengo que empezar por el principio. Y el principio no se parece nada a esto. Antes de seguir, una cosa. Si te gustan estas historias de gente mayor contando lo que ha vivido, dale al botón de suscribirte y si puedes, un like. Es para que esto le llegue a más gente. Ya está, sigo. Nací en un pueblo chico, de esos que caben en una calle y media. Casas de piedra, gallinas sueltas, un lavadero y una iglesia. Mi padre era del campo, mi madre también, aunque a ella nadie le decía así. Le decían la mujer de fulano, como si no tuviera nombre propio. Éramos 6 hermanos, yo fui la cuarta, la del medio, la que no daba problemas pero tampoco llamaba la atención. Aquello era los años 30, los 40, una época dura. Las mujeres teníamos el camino marcado antes de dar el primer paso. Casarte, parir, llevar la casa, callarte. Así de claro. La mayoría lo hacía sin pensarlo, porque no había otra cosa que pensar. Yo tampoco sabía que había otra cosa. Pero algo por dentro no me acomodaba, no sabía qué era. Solo sabía que me sentía distinta a las demás. De chica me iba al monte, me escapaba horas enteras. Mi madre me reñía cada vez que volvía, pero yo volvía siempre. Allí arriba, con el olor a tierra mojada y a pino, con el ruido del agua corriendo entre las piedras, algo se me aflojaba por dentro.
como cuando llevas los zapatos apretados todo el día y por fin te los quitas. Mi padre me miraba cuando llegaba y decía, esta niña tiene algo. No lo decía con mala intención, lo decía preocupado, porque en aquella época una chica que prefería el monte a la casa era una chica rara, y una mujer rara era una mujer con problemas. Lo que mi padre no sabía, y yo tampoco, es que eso que él veía como un defecto era justo lo que me iba a sostener la vida entera. A los 19 me casé. Hice lo que tocaba hacer. Se llamaba Manuel. Era buen hombre, trabajador, serio, de esos que hablan poco pero cumplen. No me levantó la mano nunca, no me faltó al respeto nunca, y yo le tenía cariño. Le tenía cariño de verdad, pero cariño y amor son cosas distintas. Eso lo aprendí después, con los años. Entonces no lo sabía. Entonces creía que querer era eso, acostumbrarte a alguien, compartir el pan, dormir en la misma cama. No sabía que podía ser otra cosa. Nos fuimos a vivir a un pueblo más grande, que para mí ya era ciudad. Había tiendas con escaparate, una plaza con un kiosco, gente que iba y venía con prisa. Manuel trabajaba en una fábrica de curtidos. Yo llevaba la casa. Y ahí me empezó a pasar algo que no entendía. Me sentía encogida. No por la casa, que tenía buen tamaño, por dentro, como si me hubieran puesto ropa que no era de mi talla y me dijeran, quédate quieta, que eso es lo que hay. No sabía explicarlo, no tenía palabras para eso. Solo sabía que cada mañana me levantaba, barría, fregaba, cocinaba, y al terminar me quedaba de pie en medio de la cocina sin saber qué hacer conmigo misma, como si me sobrara el tiempo o me sobrara yo. Manuel quería hijos, su familia quería hijos, mi familia quería que los tuviera. El cura del pueblo me dijo una vez que el deber de una mujer casada era dar descendencia. Así, con esas palabras, como si yo fuera una tierra de labor que no da cosecha. Y pasaban los meses y los años y los hijos no venían. No porque no quisiéramos, no venían y punto. Me llevaron al médico, a mí, claro, que la culpa siempre era de la mujer. El médico me examinó, me hizo preguntas y al final me miró con una cara de pena que aprendí a odiar con toda mi alma. Me dijo, señora, a veces la naturaleza decide por uno. Así, tan tranquilo, como si me estuviera hablando del tiempo. Esa noche Manuel no dijo nada. Cenamos callados. Solo se oían los cubiertos contra el plato y el grifo de la cocina que goteaba. Siempre goteaba. Pero a partir de ahí algo cambió entre nosotros. No de golpe, poco a poco. Él seguía siendo amable, pero había una distancia nueva. Como cuando dos personas caminan juntas, pero una empieza a ir más lenta y la otra no se para, y el hueco entre las dos se va haciendo más grande sin que ninguna diga nada. La que sí habló fue su madre. Un domingo vino a comer. Estábamos todos sentados a la mesa. Su hermana, el cuñado, los sobrinos, Manuel y yo. La madre presidiendo. Se sirvió la sopa y en mitad de la comida, con la cuchara todavía en la mano, dijo: «Es que hay mujeres que no sirven para ser madres». Me miraba a mí, derecho a los ojos, sin pestañear. Nadie abrió la boca. Manuel bajó la cabeza. Su hermana se miró las manos. Los sobrinos siguieron comiendo sin enterarse de nada. Yo me quedé quieta. Tragué lo que tenía en la boca. No dije nada. Por fuera, entera.
Por dentro algo se me agrietó. No un golpe grande, una grieta fina, callada. Pero las grietas finas son las que con el tiempo tiran las paredes. Los años después de eso fueron como caminar por una casa a oscuras. Manuel y yo compartíamos techo, cama, mesa, pero ya no compartíamos nada más. Él se fue apagando. Llegaba del trabajo, cenaba, se sentaba junto a la radio y se quedaba ahí hasta que se le caían los ojos. Yo me fui endureciendo, hablaba menos, reía menos. Me fui volviendo dura por fuera, como la corteza de los árboles viejos, para que no entrara el frío. Una noche, después de 8 años casados, se sentó delante de mí en la cocina. Olía a café del mediodía y a ese jabón fuerte que usaba para las manos. Me miró de verdad, que ya casi nunca lo hacía, y me dijo: creo que los dos estaríamos mejor cada uno por su lado. No lo dijo enfadado, lo dijo cansado, con una tristeza honda, limpia, sin rencor, y eso dolió más que cualquier grito. Le pregunté si había otra mujer. Me dijo que no, y le creí, porque Manuel no sabía mentir, nunca supo. Lo que había no era otra persona, era agotamiento. Agotamiento de estar juntos y no llegar a ninguna parte. Nos separamos. Entonces no se divorciaba la gente, así que fue un arreglo callado. Él se quedó con la casa. Yo me fui con una maleta y con una vergüenza que pesaba más que todo lo que llevaba dentro. Volví al pueblo de mis padres. Mi madre me recibió en la puerta. Me abrazó corto y fuerte. No preguntó nada. Mi padre apareció detrás y dijo: tu cuarto está como lo dejaste, nada más. Y esas 5 palabras fueron lo más cariñoso que le oí decir en su vida. Esa noche me acosté en la misma cama de cuando era niña, el mismo techo, las mismas manchas de humedad que recordaba, y pensé que se me había pasado el tiempo, que a los 30 y tantos ya no se vuelve a empezar, que lo que me quedaba era ir tirando, dejar que fueran pasando los días y ya. No fue así, pero eso todavía no lo sabía. Volví al pueblo con la cola entre las piernas, pero el monte seguía ahí. Y el monte no pregunta, no juzga, no murmura cuando le das la espalda. Está ahí y ya. Empecé a subir otra vez, como de chica, pero ahora iba más lejos, más alto, más horas. Caminaba por senderos de pastores viejos que ya nadie usaba, senderos medio borrados por la hierba y la lluvia, y cada vez que subía más, el aire me sentaba mejor. El de abajo me pesaba, el de arriba no. Un día, subiendo por una ladera que no conocía, vi una casa, o lo que quedaba de una casa. 4 paredes de piedra gris, medio techo hundido, una chimenea que se sostenía de puro milagro. Estaba lejos de todo, más de 40 kilómetros del pueblo, sin camino de verdad, solo senderos perdidos entre la maleza y las rocas. Me senté en lo que había sido la puerta. Las piedras estaban calientes del sol de la tarde. Olía a tomillo y a tierra seca. Miré hacia abajo, el valle entero abierto delante de mí, y sentí algo que no había sentido nunca. No era paz todavía, eso vino después. Era otra cosa. Como cuando entras en una casa por primera vez y algo te dice que esa casa ya era tuya antes de que llegaras. Tardé 2 años en dejarla habitable. Subía los materiales a pie, cargada como una mula, a veces con un burro que me prestaba un hombre del pueblo. Aprendí a reparar el tejado yo sola. Las manos se me llenaron de callos y ampollas. Aprendí a tapar grietas con barro y piedras,
a mezclar la argamasa como vi hacer a mi padre de pequeña. Aprendí a limpiar la chimenea para que el humo tirara hacia arriba y no me llenara la casa de hollín. Fueron 2 años de trabajo duro, de los que te dejan el cuerpo molido, pero la cabeza tranquila. Los hombres del pueblo me miraban como si hubiera perdido el juicio. Las mujeres peor. Me miraban con un miedo raro, como si lo que yo hacía fuera algo que se pega. Mi madre fue la única que subió a verla. Con más de 60 años, anduvo horas sendero arriba, apoyada en un palo de avellano, parándose cada poco a coger aire, solo para verla. Se sentó donde yo me había sentado la primera vez, en el mismo umbral, y se quedó mirando el valle callada un rato largo. Después dijo: «Se parece al sitio donde te escapabas de chica». Nada más. Pero en esas pocas palabras estaba todo lo que nunca me había dicho con otras. A los 35 me fui a vivir allí. Si has llegado hasta aquí, es que algo de esto te toca. Para mí eso vale mucho. Si quieres que siga contando, déjame unas palabras ahí abajo, en los comentarios. A veces los leo y es lo único que me conecta con el mundo de ahí abajo. Bueno, sigo. Porque lo que viene fue duro. Los primeros inviernos por poco me llevan. El frío en la montaña, a esa altura, no se puede contar con palabras. Hay que sentirlo. Se mete en los huesos, se mete en el pecho, te roba el calor del cuerpo antes de que te des cuenta. La casa crujía por las noches, la piedra crujía, la madera crujía, todo crujía menos yo, que me quedaba quieta debajo de 3 mantas, apretando los dientes, esperando a que amaneciera. Un invierno, el tercero o el cuarto, ya se me mezclan, nevó 11 días seguidos. 11. No podía abrir la puerta. La nieve llegaba a más de 1 metro. La leña se iba acabando. La comida, solo lo que tenía guardado en tarros. Judías secas, unas patatas, algo de harina. Y me dio fiebre. Una fiebre alta, de las que te hacen sudar y temblar a la vez. De las que te ponen a ver cosas que no están. Me acuerdo de que acabé tirada en el suelo, junto a la chimenea, con los últimos troncos medio consumidos. El fuego era ya tan chico que más que calentar hacía compañía. Y pensé, con esa claridad rara que a veces da la fiebre: si me muero aquí, no me van a encontrar hasta que se derrita la nieve. Y para entonces ya da lo mismo. No tuve miedo, tuve calma. Una calma que no sé explicar. Como si ya hubiera hecho las paces con lo que viniera. No me morí. Al cuarto día la fiebre cedió. La nieve paró. Abrí la puerta a paladas, despacio, porque apenas tenía fuerza. Bajé al pueblo en cuanto pude. El tendero me miró como quien ve un aparecido. «Pensábamos que te habías muerto», me dijo. «Pues ya ves que no», le contesté. Se quedó callado un rato sin saber qué decirme. Pero hubo cosas peores que el frío. Lo de mi madre fue lo peor de todo. Me avisaron 3 días tarde. Con la nieve y la distancia, nadie supo cómo subir a decírmelo a tiempo. Cuando llegué al pueblo ya la habían enterrado. No pude verla. No pude despedirme, no pude sentarme a su lado y cogerle la mano y decirle lo que quería decirle. Eso no se me ha ido nunca. Han pasado más de 40 años y todavía hay noches que me despierto pensando en lo que le habría dicho. Volví a la montaña esa noche, caminando en la oscuridad con una linterna que apenas alumbraba 2 metros.
Llegué a casa, me senté en el suelo de la cocina y lloré. Lloré mucho rato. Lloré hasta que ya no me quedó nada dentro. No lloraba por ella, que ya descansaba. Lloraba por mí, porque hasta ese día vivir sola era algo que yo había decidido. Pero con mi madre muerta, mi padre muerto años antes, mis hermanos cada uno por su lado en ciudades lejanas, vivir sola ya no era una decisión, era un hecho. Y los hechos no se discuten. La gente opinaba, claro. La gente siempre opina. Una prima mía subió un verano a convencerme de que bajara. Se sentó en el porche, miró alrededor como si estuviera en otro mundo y me dijo: «Esto no es vida, mujer. Una mujer sola en el monte. Esto no está bien». Le pregunté qué era lo que no estaba bien. No me supo contestar. Solo repetía lo mismo: «Esto no es normal, no es normal», como si ser normal fuera una obligación. Hubo un momento, tendría yo 50 y tantos, en que casi bajo. Me caí recogiendo leña, me torcí un tobillo mal torcido y durante 2 semanas no pude andar bien. No podía ir al manantial, no podía cortar leña. Me apañaba con lo que tenía guardado y el agua de lluvia del barril de la puerta. Y me venía una voz a la cabeza, una voz que se parecía mucho a la de la madre de Manuel, diciéndome: «¿Lo ves? No puedes, sola no puedes». Pensé en bajar, de verdad lo pensé, buscar un sitio en el pueblo, una habitación en alguna parte, algo que la gente entendiera. Pero entonces pasó algo que no esperaba. Con el tobillo todavía hinchado, sentada en el porche sin poder hacer otra cosa que mirar, vi aparecer a alguien por el sendero. Un chico joven, 30 años o por ahí. Mochila grande, pelo revuelto, cara de no saber dónde estaba. Se había perdido de una ruta de montaña y había acabado en mi puerta de pura casualidad. Se acercó, me miró sorprendido y me pidió agua. Le di agua y un trozo de pan del que tenía. Se sentó a mi lado en el escalón del porche, comió despacio y al rato me preguntó qué hacía yo viviendo ahí arriba. Le conté lo justo, que llevaba más de 20 años en esa casa, sola, que no tenía intención de irme. Me miró igual que me miraba todo el mundo, con esa mezcla de curiosidad y pena que ya me sé de memoria, y me hizo la pregunta de siempre, la que llevo décadas oyendo: ¿no se siente usted sola? Normalmente yo decía que no y cambiaba de tema, pero ese día, por el tobillo, por el cansancio, por las semanas sin hablar con nadie, le contesté distinto. Le contesté lo que de verdad pensaba. Le dije: «Mire, yo he estado sola y he estado acompañada. Estuve casada 8 años con un hombre bueno. Viví en un pueblo con gente que me conocía de toda la vida. Y nunca, en todo aquel tiempo, estuve tan a gusto como estoy aquí, sola, con esto». El chico se quedó callado, miraba el valle, se rascó la nuca como pensando, y luego me dijo algo que se me quedó clavado. «Mi abuela vive en una residencia en la ciudad. Tiene gente a su alrededor a todas horas, enfermeras, compañeras, visitas, y cada vez que voy a verla me dice lo mismo, que nunca en su vida se ha sentido tan sola como ahora». Nos quedamos los dos callados un buen rato. Solo se oía el viento y algún pájaro lejos. Un silencio largo, de los que pesan. Y ahí, en ese silencio, sentada con un desconocido en lo alto del monte, con el pie hinchado y el orgullo más hinchado todavía, entendí algo. Algo sencillo. Algo que llevaba años notando sin saber cómo decirlo. Esa mujer tenía gente alrededor a todas horas y se sentía sola. Yo llevaba años sin ver a nadie durante semanas enteras y no me sentía sola. ¿Por qué? Porque yo estaba en mi sitio y ella no estaba en el suyo. Eso era todo.
No hacía falta darle más vueltas. Miré para atrás, a todos aquellos años, a toda aquella gente que me dijo que estaba equivocada, que no era normal, que una mujer no vive así. Y vi que no era yo la que estaba equivocada. Lo que pasaba es que mi sitio no se parecía al de los demás, y eso a la gente le cuesta mucho aceptarlo. El chico se fue esa tarde. No le pregunté cómo se llamaba, pero le debo algo, porque me puso delante, sin querer, con pocas palabras, lo que yo necesitaba oír. Después de aquel día se me fue la duda. Dejé de preguntarme si lo que hacía estaba bien o estaba mal. Dejé de escuchar aquella voz que me decía que no podía. Y los años que vinieron fueron los mejores. Con diferencia. Hoy tengo 100 años. Me levanto a las 5, cuando el cielo todavía está oscuro. Enciendo el fuego despacio, porque las manos ya no me obedecen como antes. Los dedos se me agarrotan con el frío y tardo un rato en que me prendan las cerillas. Caliento agua para el café. Lo hago con un filtro de tela que tiene más años que algunos de los que me escuchan, pero ya forma parte de la costumbre y no lo cambio. Salgo al porche con la taza, miro el valle, respiro. A esta edad, cada mañana que te levantas, es una que no das por supuesta. Tengo una radio vieja que funciona cuando le da la gana. A veces pillo alguna emisora entre la estática. Tengo una huerta chica que me da tomates, judías, unas hierbas. Lo justo para no tener que bajar más de lo necesario. Cada 2 o 3 semanas sube un chico del pueblo. Es hijo del tendero aquel que pensó que me había muerto en la nevada. Y me trae harina, aceite, jabón, lo que haga falta. Deja las cosas en la puerta. Nos sentamos un rato. Hablamos del tiempo, del campo, de poca cosa y se va. Hay meses que es la única persona que veo. Días malos tengo, no voy a mentir. A los 100 años el cuerpo se queja de todo. Las rodillas, la espalda, las manos. Hay mañanas que tardo un buen rato en ponerme de pie. Y hay noches que me despierto a las 3 de la madrugada y el silencio cambia. De día es compañía. A las 3 de la mañana es otra cosa. Te pone delante de ti y no te deja escapar. Y pienso cuántas mañanas me quedan. Eso lo pienso. No voy a decir que no. Pero ni siquiera en esas noches me arrepiento. No cambiaría esta vida por otra. No cambiaría este monte por una casa en el pueblo donde alguien me diga a qué hora comer, a qué hora acostarme y cuándo me toca salir al patio. ¿Qué le diría a la muchacha que fui? A la de 19 años que se casó porque era lo que había que hacer, que agachó la cabeza cuando la suegra le dijo lo que le dijo, que pensó que a los 30 ya no servía para nada. Le diría, no tengas miedo de lo que eres, aunque no te entienda nadie, aunque te miren raro, tú haz lo tuyo, tú sigue. Y a alguien que hoy se siente distinto, que mira a su alrededor y no se ve en la vida que llevan los demás, le diría lo mismo que aprendí aquí arriba. No necesitas que nadie te dé permiso para vivir tu vida. Ni tu madre, ni tu marido, ni el pueblo entero. Solo tú. He vivido 100 años. Y si algo saqué en limpio de todo esto, es una cosa sencilla. Lo que necesita cada uno para vivir tranquilo no es lo mismo para todos. Para mucha gente es la familia, los hijos, la casa llena de ruido. Y está bien, pero no es lo único. Y si lo tuyo es otra cosa, no te pasa nada, no te falta nada.
Solo tienes un sitio distinto. El mío fue una montaña. El tuyo puede ser cualquier cosa. Un taller, un barco, un cuarto con un libro y la puerta cerrada. Da igual el dónde. Lo que importa es que cuando estés ahí, estés a gusto de verdad. Que no tengas que dar explicaciones. Que no tengas que pedir perdón por estar donde estás. La gente me pregunta si no me da miedo morirme aquí arriba sola. Y yo les contesto, ¿y dónde quieren que me muera? ¿En un sitio que no elegí, rodeada de gente que no me conoce? Prefiero aquí, con mis árboles, con mi chimenea, con el valle ahí abajo. Yo ya elegí hace mucho tiempo. Si esto te hizo pensar en alguien, mándaselo. A veces lo que más falta nos hace es saber que hay más de una forma de vivir. Y si quieres escuchar más historias como esta, suscríbete. Nos vemos en la próxima. Mañana me levanto a las 5, igual que hoy. Enciendo el fuego, caliento el agua, salgo al porche. El valle va a estar ahí, la niebla, los pájaros, el silencio. Y yo voy a estar ahí también, sentada, con mi café, quieta, un día más. Nos vemos en el próximo video.